a continuar con la enseñanza que nos quedamos a mitad, un poquito menos de la mitad del martes pasado. Esta enseñanza nos está hablando cómo el enemigo se mete en los creyentes, se mete en la iglesia. Y es importante darnos cuenta de que esas cosas tenemos que reflexionarlas para corregirlas. Y la iglesia tiene que estar percibida con un discernimiento de espíritu claro para poder vencer los obstáculos que el enemigo pone en la mente de la gente y saber que somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y que lo que nosotros impongamos en el espíritu tiene dominio en nuestra mente y las acciones hablarán de lo que hemos creído en nuestro corazón. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. ¿Lo dice la palabra? Así que vamos a comenzar este estudio, vamos a continuar en Mateo 16, 23, Gabriela, vamos a ver la lucha de el enemigo trata de sacar la voluntad de Dios en de nuestra mente, del creyente. Y mira cómo te lo dice la palabra de Dios, es bien clara. Pero él volviéndose y dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es decir, puso la mentalidad, su mente, y habló palabras que va contra lo que Dios quiere hacer en la vida de Jesús, que es el Redentor del mundo. Y es que Pedro se le está diciendo, pero ¿cómo tú vas a ir a Jerusalén si te van a matar? Pero ¿cómo tú vas a hacer esto? No se dio cuenta que la voluntad de Dios y el propósito de Jesús sobre la faz de la tierra era redimir lo que se había perdido. Por lo tanto, era la salvación del mundo entero. Y la visualización de Pedro estaba en que iba a ser un rey y va a perseverar siendo rey terrenal. No tenía visión del reino y por eso se le opuso directamente a Jesús a que no hiciera lo que iba a hacer. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que analizar aquí. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo y tú por miedo al que dirán, por miedo a lo que consideras el intelecto humano, no lo haces? Muchas veces. Entonces, ahí es que nos damos cuenta que nuestra vida espiritual realmente no está en la comunión correcta con Dios y no entendemos lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. ¿Y qué va a pasar? Pues que lo que estamos haciendo se queda a mitad y el plan perfecto de Dios para nuestra propia bendición se atrasa. Se atrasa porque le somos piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Lo ven? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre en el creyente que no tiene buena comunión con Dios y no ha aprendido el principio de que la obediencia está en nuestra bendición. Y muchas veces es falta de conocimiento por lo cual perece el pueblo de Dios porque no se meten con Dios. Dios puede hacer lo que el ser humano en su propio raciocinio puede ser un disparate, convertirlo en una bendición. Pero es Dios. Lo importante que tenemos que saber es que ¿quién nos manda a hacer las cosas? Si es Dios, entonces hagámosla. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios tenemos paz y gozo en nuestro corazón y todas las cosas salen bien. Pero cuando no lo hacemos por miedo, entonces queda incompleta y estamos siempre insatisfechos porque el plan perfecto de Dios no se realiza en nosotros y no hay paz en nuestro corazón. Algo se queda incompleto. Porque el plan perfecto de Dios es hacer las cosas como Él quiere que se hagan. ¿Lo ven? Entonces, ahí vemos cómo muchas veces el enemigo se mete en la iglesia para el hombre no poder hacer el plan perfecto que Dios tiene para su vida. Si yo le digo a usted que Dios usó una viejita de 80 años para empezar un ministerio evangelístico al mundo entero, usted va a decir, ¿de verdad? Sí. Y esa persona con 80 años empezó el ministerio y duró 101 años. Y lo último que ella dijo, dice, uno más para Cristo. Hoy me toca a mí y me voy en lo que coseché en la tierra. Nos vemos. ¡Plup! Y se fue. ¿Cuántas personas en el mundo son así? No hay.
pero ella estaba clara. Se lo traigo como un ejemplo, porque es que nosotros tenemos que reflexionar sobre esto. Y lamentablemente tengo que decir que fue una mujer, porque la realidad es que fue una mujer. Son más bravas que los hombres muchas veces. Increíblemente. Se atreven. Nosotros tenemos que ponernos para nuestros números, hermano. Esta mañana estaba viendo una noticia que me mandaron, como la ONU trajo un mensaje de que va a haber lo que nosotros llamamos un arrebatamiento, un zarpazo. Ellos lo dicen como un rapto, como que se llevan la gente, que nos preparemos con eso, que van a ser los extraterrestres. Y yo le pregunto, yo decía, hablando con la pastora, decía, esto es increíble que la iglesia que va a ser raptada no se está preparando y esta gente que son representantes del enemigo de la iglesia puedan estar diciendo eso al mundo entero. Y escrito. Entonces, ahí es que tú ves la posición de cómo el enemigo en tu cara te dice las cosas y tú prefieres creer la mala noticia y no la buena. Es más fácil creer la mentira que la verdad. Y la iglesia va a ser levantada, es cierto lo que están diciendo, pero va a ser por Cristo. No va a ser extraterrestre, ni las naves, ni nada de esas cosas, ni el fenómeno, ni parapsíquico, no, va a ser Cristo. Y la iglesia tiene que estar preparada, pero eso contrasta con la verdad de que el enemigo ha enmascarado la verdad a tal magnitud que ni siquiera pueden ver la verdad, aunque se lo están diciendo en su misma cara. Es increíble. Yo veo los comentarios, bueno, pero ¿qué pasa con el pueblo de la iglesia, el pueblo de Dios? Está dormido, dormido. Lamentablemente dormido. Y es lo mismo que estamos hablando aquí en Mateo 16, 23. Pero él volviendo, este es Jesús diciéndole a Pedro, quítate de mí, Satanás. O sea, la posesión demoníaca que había en Pedro, siendo discípulo de Jesús, habiendo visto y vivido los milagros, las señales, los prodigios y portentos, levantamiento de cadáveres, se permitió que el intelecto fuera usado por Satanás y se convirtió en una piedra de tropiezo para lo que Jesús tenía que hacer. Eso es un ejemplo para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros queremos buscar de Dios, buscar verdaderamente el conocimiento y no le dedicamos el tiempo necesario a la palabra de Dios? Porque hay excusa, esto, aquello y lo otro, porque me siento así, me siento asado, porque apareció porque ahora tengo que hacer lo otro. Y no nos damos cuenta que nos están robando la bendición que está contenido en el conocimiento de la palabra de Dios para poder hacer esa palabra de Dios una vivencia de nosotros como un estilo correcto. Muchas veces. Así que es una de las cosas que tenemos que considerar, reconociendo que el enemigo se mete ahí para robarnos la bendición. ¿Lo pueden ver? Ok. Vamos a seguir con Hechos 5 del 1 al 9. Y esto es dramático y un relato que de Ananías y Zafira lo conoce todo el mundo, pero yo quiero que usted lo vea desde la perspectiva espiritual. Hechos 5 del 1 al 9 dice lo siguiente, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. En el momento bíblico que se está refiriendo a esto, que es del libro de los Hechos, todo el mundo vendía las propiedades para ayudar al pueblo de Dios y todo el mundo se unía unos a otros como una comunidad de un pueblo de Cristo unido por todas las partes, para ayudar a los menos aventajados. Así que este hombre vendió la heredad con su esposa y mira lo que ocurrió. Vamos al versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hay? Ellos estaban diciendo, bueno, yo vendí esta propiedad en $30,000, yo voy a dar $30,000 para la iglesia para hacer tal cosa, pero voy a darlo completo. Sustraer dinero es sacar del dinero aparte para no presentar el dinero completo. Mira lo que sucede aquí, en el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Que el espíritu, el don de conocimiento que Dios lo da, y muchos de ustedes lo tienen, fue usado por Pedro para decirle lo que había hecho a Ananías al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tipología de Cristo.
al Espíritu Santo, sustrajeses del precio de la heredad. ¿Por qué hiciste eso? Y mira cómo sigue diciendo, vámonos corrido ahora. Reteniéndola, no se te quedaba para ti. Si era tuya, te podías quedar con el dinero y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Fíjate que él está llamando la atención ahí. Que del corazón, dice la palabra, salen las concupiscencias del hombre. Permitió que el deseo avaro de amar al dinero fuera por encima que el principio bíblico establecido de bendición. O sea, no reconoció que cuando tú das algo para Dios, Él multiplica muchas veces más lo que necesita y a veces no en dinero, te lo da en otras cosas que el dinero no puede comprar. Malaquías 3:10 dice, probadme en esto si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Y el versículo 11 dice, y reprenderé el devorador. Esto es importantísimo porque el devorador es el que te roba tu propia bendición. Se llama Satanás, serpiente o dragón, como tú quieras ponerlo. Es lo mismo. Y sigue diciendo el 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron lo que pasó. O sea que el Espíritu Santo ejecutó la vida de la persona que trató de engañarlo, que mintió. Ahorita vamos a ver cómo lo hace en la vida cristiana actual de los creyentes. No es de esa manera, pero es espiritualmente. Vamos al 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y mira cómo sigue diciendo el 7. Pasando un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y el 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y mira el 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? O sea, ¿por qué trataste de engañarlo? He aquí a la puerta la puerta a los pies a los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y ella murió. Ahora bien, en la actualidad, esa muerte que marca ahí, que no solamente es espiritual, sino fue física, en la actualidad, la misericordia de Dios por la redención, pues a nosotros tener el Espíritu Santo, Dios presenta un redarguir del Espíritu que nos hace permisivo poder reaccionar en arrepentimiento para salvarnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros violentamos la palabra de Dios y tenemos una conciencia de lo que hemos hecho y no nos arrepentimos, comienza entonces una rebeldía que empieza a nacer desde las mismas concupiscencias de nuestro corazón como herencia de la carnal, herencia carnal que viene desde Adán y Eva. Esa herencia carnal o carnalidad hace que se reviva una rebeldía contra Dios. Nosotros como pastores cuando examinamos, vemos la gente como que están en el primer asiento, pasan al segundo, al tercero, al cuarto, hasta que terminan yéndose de la iglesia. Y es una señal, y se lo digo porque ustedes tienen que ser, somos una iglesia, todas estas cosas las tenemos que conocer. Esto es una señal de rebeldía contra Dios. ¿Con qué se va a manifestar la rebeldía contra Dios? Pues contra los pastores que están al frente, contra los líderes que están aquí, contra los que están en liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una rebeldía que busca una canalización para una justificación de apartarse de Dios. Y es el enemigo metido dentro de la iglesia. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona no está clara y no se somete en obediencia a Cristo Jesús, no lee la palabra, permite que el enemigo se meta dentro de su ser y lo va sacando hasta que termine en la calle en la misma vieja criatura que operaba anteriormente y se pierde otra vez. Pero esta muerte es entonces primero ahora espiritual y después eventualmente es la segunda muerte, que es en la eternidad, que se va a ver en manos de Satanás. ¿Lo ven? Es triste ver
que la mayor parte de los deambulantes que están en la calle estuvieron en el camino de Cristo y se apartaron. Es triste ver que la mayor parte de los homosexuales, tanto hombres como hembras o mujeres, fueron cristianos. Es triste ver que el 90% de los adictos a drogas y alcohólicos fueron cristianos. ¿Por qué es eso? Porque permitieron que Satanás tomara lugar en su vida y no los reprendieron a tiempo. ¿Cuál es la excusa que hace la gente? Ah, yo fui a la iglesia y me miraron mal. Ah, yo fui a la iglesia y me regañaron. Ah, yo fui a la iglesia y no me aceptaron. Pues si la iglesia no te salva, que te salva es Cristo. Pero ellos justifican eso para separarse de Cristo bajo una falsa equivocación. Le compran la mentira a Satanás y lo creen como una verdad. Y lo dan por sentado. Y se creen justificados por esa acción y se mantienen alejados de Dios. ¿Qué va a pasar al final? Pierden su salvación. ¿Lo ven? Y eso es lamentablemente es bien común y corriente, pero no debe ser así. Por eso lo traigo el conocimiento de ustedes para que se perpetúen en la verdad y sean firmes. Vamos a seguir, después de ese hecho, vamos con 2 de Pedro 2, 1 y 2. Que esto es un punto muy importante. ¿Te lo dicté bien? 2 de Pedro 2, versículo 1 y 2. Ah, sí, esta muchacha es un palo. Gracias. Dice, pero hubo, este es Pedro hablando, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea que estamos en un momento precisamente donde la obra de maldad está imperando como una realidad de mentira. Tenemos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, y usted los ve que parecen que hablan palabras de Dios, pero cuando usted examina a profundidad lo que hay, se da cuenta que no es cierto. Lo que pasa es que si usted es del que está buscando que le digan algo bueno, yo voy a tal sitio que hay un curso allí para que me profeticen, yo voy a buscar a ver qué me tiene que decir Dios, en lugar de usted mismo hacerlo, pues el enemigo sabe que eso es una debilidad y usted va a caer en la perdición de recibir la palabra incorrecta con la persona incorrecta en el sitio incorrecto. Porque el enemigo usa esa técnica. Y como la persona está débil y frágil, porque una persona que depende que le digan, en vez de buscar lo que dice Dios, ¿dónde está su fe? En nadie. Y eso el enemigo lo sabe. ¿Y qué va a pasar? No reciben nada. Reciben la obra de maldad que el enemigo toma dominio en su vida porque abrieron su corazón a las tinieblas. Cuando yo doy consejería a gente que no son de la iglesia, que ya he reducido eso un poquito porque el tiempo no me da, pero siempre yo le digo, ¿quién es tu pastor? Ok, pues vamos a hablar con tu pastor y yo te voy a ayudar con esa situación, pero sabiendo que él es responsable de tu vida espiritual. Y yo te voy a ayudar con mucho gusto, no tengo problema. Pero el deber pastoral es hacerlo responsablemente. ¿Por qué? Porque yo tengo, una vez esa persona llega donde mí, yo tengo la responsabilidad de presentarlo delante de Dios y a rendirle cuenta delante de Dios lo que yo estoy haciendo con esa persona. Y ese es el deber pastoral. Y cuando alguien viene de otra iglesia, su pastora, a coger cursos aquí o lo que sea, su pastora lo sabe. Y es mi deber informarlo, todo. ¿Por qué? Porque delante de Dios estamos y hay que ser limpio, hay que ser transparente, hay que ser honesto. ¿Lo ven? Entonces el versículo 2 sigue diciendo, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué nos está diciendo? Que estas personas que están fuera del orden de Dios, lo que hacen es hacer que las personas se salgan del camino, de la verdad, blasfemando. Es decir, diciendo cosas falsas que no son correctas. Y en la actualidad estamos viendo que la gente blasfema, pero de una manera sutil, psicológica y psiquiátricamente. Es una cosa increíble. Con la sutileza que lo hacen, que el pueblo le cree y compra la mentira.
Dice, pero ¿cómo es esto? Sí, pero fíjate aquello, fíjate aquello. Entonces justifican su propia mentira, creen la mentira y desechan la verdad. Cuando llegan donde a mí ese tipo de personas que son trastornos, se convierten en trastornos psicológicos de gratis, porque se buscan el problema de gratis, distorsionan el pensamiento. Lo primero que yo le pregunto, lo primero, después que le escucho, ¿verdad? Y todo, ok. Y eso para que usted se lo ponga de ejemplo también a las personas. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a leer la palabra de Dios? ¿Pero por qué tú me preguntas eso? Porque yo quiero saber cuál es tu relación con Dios. Mire, pastor, yo llevo una vida tan agitada. Yo llego a mi casa, tengo que atender a los muchachos. Tengo que recoger a veces las cosas. Tengo una perrita allí que me deja un reguero de excremento que eso olvídese. Y por ahí sigo. Entonces llega mi esposo ya a las 6, tengo que tener la comida porque si no. Cuando tú ves a esa persona con ese tipo de carga emocional, ya sabes que su vida es un desorden. Ahí no hay orden. Y Dios es un Dios de orden. Si eso está en desorden, todo lo demás, hasta la relación con su esposo, está en desorden. Y todo aparte de que, mira, volvemos al principio, no se ordenó conforme a la palabra de Dios. Le pongo ese ejemplo para que usted pueda analizar en reflexión que nuestra vida tiene que tener orden secuencial. Lo primero que nosotros hacemos cuando nos levantamos de la cama, a la hora que sea, Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por este aire que respiro. Gracias porque tu paz inunda mi sed. Y empieza uno a dialogar con Él. Le puede cantar, le puede adorar, leer la palabra, recitársela, como usted quiera. Pero buscar la presencia de Dios para relacionarse con Él. Y entonces presentarle el día, presentarle la iglesia, presentarle los problemas de la feligresía, los problemas que Él quiera que uno resuelva, las cosas que han de venir. Dios habla. Dios le interesa que tú entres en ese orden. ¿Por qué? Porque lo está poniendo al primero. Cuando tú lo pones al primero, todo lo demás se pone en orden. Y el día, con las pocas horas que tiene de laborable, te rinde como si fuera 2 días en un día. Y no te sientes abrumado y lo puedes hacer efectivamente. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Porque si nosotros no hacemos ese orden, la vida se vuelve vana y vacía, incompleta e insatisfecha. Y se convierte en dimes y diretes. Hay una disolución de la paz de Cristo sobre nuestra vida. ¿Lo ven? Por eso la iglesia tiene que mantener un orden. La iglesia no puede cambiar el hábito. Ahora me fui de vacaciones y no voy a leer la palabra hasta que yo venga a la iglesia. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Ahora yo me fui para España y no voy a hacer los devocionales. Te lo digo porque cuando yo estaba en España, que fuimos de viaje misionero, y los pastores decían, pero pastor, ya hace rato 1 hora que estoy aquí esperando. Y hace 1 hora que estoy orando por ti, cabezón. Y mira, esto me pasó específicamente en esto que le voy a contar. Porque cuando uno le da preponderancia a Dios en la oración, las cosas salen en orden. A mí me habían invitado a una estación de radio que estaba a unos 350 kilómetros donde yo estaba, en Sevilla, en Huelva. Entonces, esa estación de radio me había invitado a que yo hablara algo de la teología cristiana. Y de momento me iban a dar 1 hora, de momento hicieron una llamada que me iba a dar 15 minutos. Y entonces el pastor me estaba esperando a decir, ¿sabes qué? Vamos a cancelar el viaje a Huelva porque yo no voy allí para 15 minutos. Esto es un viaje muy largo y hay que llenar la furgoneta de diésel. Y yo le dije, pastor, déjeme explicarle lo que el Señor me mostró. No, hombre, es que usted no ha entendido que me dijeron punto y se acabó. Eso no va. Y yo le dije, pastor, cálmese. No, es que ustedes no entienden. Aquí es así, se acabó. Y yo le digo, no, eso no es así. Pero ya que usted está tan imponente y no entiende, yo voy a echarle el diésel a la guagua y le voy a decir al chofer que me lleve. Y la pastora y yo vamos, no hay problema. Hombre, pero si usted no está entendiendo, no, es que no está entendiendo usted. Perdóneme, y seguí caminando. Y va allá abajo, hice todo y se montó a regañadiente. Pero mira lo que pasó. Llegamos allá temprano y el productor me dice, ya mismo. ¿Y qué pasó? Que cuando pasó mi turno, empiezo yo a hablarle de Jesús y mi vida. Y el productor del programa quedó tan impactado con lo primero que le dijo,
que las dos personas que seguían después de los 15 minutos míos, las despachó y yo hablé 1 hora y media. Y mire lo que pasó. Después de eso, él me dice, el Espíritu me dice, cítalos para esta estación, detrás de esta estación hay una iglesia. Y los vas a citar, que todos los que te están escuchando, que necesitan la oración, que vayan allá, que tú vas a orar por ellos. Y le vas a terminar de dar el mensaje. Ustedes me creen que los cito, termino todo al tiempo overtime, como decimos aquí en Puerto Rico. Voy allá a la iglesia, atrás, y habían 315 personas. Y cuando yo empiezo a hablar con esa gente y orar, ¿qué milagro no hizo el Señor allí? Fíjese la oposición. Apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Yo tuve el tropiezo con ese pastor español. Después me pidió perdón y yo pídele perdón al Señor y arrodíllate y arrepítate. Y todavía estaba tan terco cuando terminó todo esto y yo le digo, pastor, tengo un hambre tremenda. Yo me dice, pero usted tendrá que esperar ya hasta mañana que llegue a Huelva, porque aquí olvídese. Y yo miro hacia lo largo y le digo a Wanda, yo veo como una velita bien lejos por allí en la oscuridad. Y yo le digo, usted no ve, y dice, yo a ese hombre ni le hablo, ese no quiere saber de los cristianos, hombre. Usted no entiende. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero llegar allí. Y le digo al chofer, llévame allí. Cuando me bajo, empiezo a hablarle al español y le digo al dueño que estaba cerrando, le digo, yo que de Puerto Rico, y me identifico con él. Y me dice, hombre, de Puerto Rico. ¡Hey, para! ¡Abre aquí! Vamos, vengan, entre para acá. Y entramos. Cuando entramos allá, el hombre se botó. Desde darme jamón pata negra, bellota y todo lo que quise por ahí para abajo, se botó. Y cuando empiezo a hablar con el hombre, me dice, yo no sé, pero usted tiene algo muy especial que a mí me gustaría saber qué es. Así, sin yo preguntarle ni presentarle el evangelio. Hombre, pues es Cristo. ¿Y usted ha venido de allá, de su isla, acá a hablar de Cristo? Sí. Pues sí, porque para mí es muy importante. Sí, yo no sé, algo usted tiene. La cosa es que seguimos hablando y él me dice, bueno, pues, ¿qué hay que hacer para recibir ese Cristo que usted dice? Y esto es sencillo. Te levante la mano y coge los dos mozos que nos estaban atendiendo y uno de la barra y dice, oye, vengan, ustedes levanten la mano y repitan conmigo, venga, vamos, dale, vamos. Y han recibido al Señor los tres. Cuando vamos a pagar, me dice, no, hombre, ¿cómo yo le voy a cobrar a ustedes? Y eran las 3 de la mañana ya. De ninguna manera. Venga, le voy a dar una vuelta. Mire, todas esas guaguas que están ahí, todas esas Mercedes-Benz son mías. Ese carro, esa limusina es mía. Esta. Cuando usted venga aquí a España, usted me va a llamar. Voy a guardar esta tarjeta y usted me va a llamar. Y yo le voy a mandar a buscar al aeropuerto, donde quiera que usted esté. Y usted, todo lo que gaste, van a ser míos los gastos. Y va a tener esa limusina para usted y para la pastora. Fíjate cómo Dios cambia. Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque yo me guié por el Espíritu en contra de toda la adversidad del que estaba en la radio, del pastor que me había puesto para llevarme allá y de toda la adversidad que vino. Dios abrió la puerta. Pero es por obediencia. Y así bendijo toda esa vida allí. Apártate de mí, Satanás. Así que usted diga el pensamiento, apártate de mí, Satanás, que yo voy a hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer. De una vez y por todas y para siempre. Amén. Vamos a seguir, a ver si avanzamos aquí. Estamos en 2 de Pedro 2. Ok, vamos a 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Pueden hacerme preguntas, no hay problema, sobre la base de la misma palabra. 1 de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, el primer bautismo de la iglesia que yo pastoreé lo hice en mi casa. Y esas palabras, el Señor, el Espíritu Santo me lo dijo entrando a la llave de mi casa. O sea, entrando por la puerta, abriendo la casa. Y yo digo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo dije dentro de mí, a mí no es. Ese fue mi pensamiento. Y gracias, Señor, tendré cuidado. Pero se me fue. ¿Qué pasa? Mi casa tiene 2 niveles.
tiene 3 escalones aquí, camino 40 o 60 pies y 3 niveles más. Y en eso me tengo que ir a buscar las batas, que ya la pastora había traído del Londres, y toca el timbrazo de la persona que llegó, y yo, de las batas. ¿Qué pasó? Cojo las batas y brinco un escalón sobre el otro, ¿y qué pasó? Me caí. Y me he dado un cantazo en la espinilla con ese escalón, hermano. Esa pierna se puso así. O sea, ¿qué te estoy diciendo? El enemigo quería hacerlo, Dios te lo dijo, pero tú no lo escuchaste. Lo escuchaste, y en este caso estoy hablando de mí. Yo lo escuché, pero no tomé la acción dinámica para evitar ese golpe. Siempre lo pude bautizar, pero tuve mucho tiempo. De hecho, tengo una marca ahí porque se abrió la herida. Esto nos enseña que cuando Dios nos habla, tomemos muy en serio cómo evitar la situación. Porque si Él te habla es porque va a venir y la prueba la vas a tener que pasar. Y era una prueba de cuidado para mí mismo. ¿Lo vieron? Porque si esto es templo del Espíritu Santo, Él quiere que tú cuides este templo, pero si tú no obedeces, no lo estás cuidando. ¿Lo ven? Le estoy contando mi propia experiencia, así que ustedes aplíquenla a ustedes para que no caigan en eso. Así que cuando ustedes, si está sobrepeso, póngase su peso. Si usted le da una bronquitis, atiéndala. No, que Dios sabe y me sana. No, Dios tiene la ciencia para eso. Cuando todo fracasa, entonces Él viene y pone la mano. Son ejemplos que le quiero dar para que usted vea cómo uno tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y ser sobrio, obviamente, la palabra sobrio quiere decir que seamos serenos, pero activos en lo que tenemos que hacer. No es que ahora me voy a preocupar y me voy a asustar. No, hago lo que tengo que hacer en la serenidad y en la paz y en la sabiduría de Dios. Amén. Segunda de Pedro 2:18. Segunda de Pedro 2:18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Habían huido de los que viven en error. Esto no está hablando a nosotros de la arrogancia y la vanidad que tiene la gente. Cuando tú vienes a Cristo, las cosas que antes tú estimabas que eran correctas y que tú querías que se hicieran de esa manera porque era la manera que tú querías sentirte bien, cuando tú empiezas con un espíritu de mansedumbre y sabiduría, esa vieja criatura de arrogancia y de exigencia tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque ya Dios nos redimió de ese estilo de vida. O sea, la vanidad y la arrogancia no tiene cabida en ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estimamos como superior a todo aquel que está alrededor de nosotros. No es que sea superior, sino que lo valorizamos como superior por la necesidad que tiene, que nosotros podemos suplirle para el cumplimiento de esa necesidad. ¿Me explico? ¿No lo ven o no? ¿Eso qué pasa? Eso es humildad. Cuando podemos pensar así, hay humildad. Y esa humildad y mansedumbre nos pone a nosotros a la altura de Cristo. Como Jesús le dijo a sus discípulos, aprended de mí que soy santo y humilde. Porque entonces, cuando estamos en la actitud correcta, Dios trabaja con esa persona y todo mejora y cambia para bien. ¿Lo ven? ¿Qué pasa en la iglesia? La gente viene a la iglesia, empiezan a madurar en el espíritu, pero de alguna manera permiten que esa vanidad de la vieja criatura, por alguna molestia, se reaviva. Y al revivirse, empieza entonces el orgullo a tomar lugar en la persona y a querer decir lo que no debe de hacer y a querer decirle a otros lo que tienen que hacer en lugar de preguntarle a Dios qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer.
sino manda aquel, manda lo otro, dice aquel, pero la persona no cambia en su ser. Todo el mundo está mal, pero ellos también. Orgullo, vanidad. ¿Se acuerdan de esa canción que había? Tanta vanidad, tanto orgullo. El muerto después de muerto pertenece a la tumba fría. Ajá. Nidia, dime. Vamos a darle un micrófono a Nidia, por favor. Mira a ver si hay uno que cerquita. Ay, ya lo tiene, ya. Gracias. Es curioso porque me recordé en una ocasión cuando yo pues me quejé ante el Señor y le dije, Señor, tú a mí no me has hecho justicia. Y el Señor me contestó rapidito y me dijo, ¿y a mí quién me la hizo? Y entonces ahí me quedé bruta porque yo dije, ups. Y es que hay veces que nosotros en esta mente carnal humana pensamos las cosas que son correctas en términos humanos. Claro. Esto no es justo porque esto no es justo y esto no es justo y lo justo es esto y esta persona debe ir presa, es más por esto. Y entonces estamos en esa mente carnal cuando la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no la mía. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque hay veces que perdiendo ganamos. Y entonces el contraste de lo que estaba señalando de este pastor, que no es bueno porque fíjate, porque la gente tiene que aprender que lo que es correcto, cómo nosotros vamos a viajar, o sea, es correcto humanamente, sí, es verdad, pero no se trata de nosotros, no se trata de, o sea, es si me tengo que humillar y perder por causa de Jesucristo, entonces estoy crucificado juntamente con Él. Eso es. Y no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por Amén. eso el Señor dijo, Señor, que no, si pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, porque lo que le iban a hacer era injusto. Claro. Así Claro. que no es mi justicia, ni la justicia de los hombres, sino lo que Dios quiere que sea correcto. Muy bien, eso es así. Y cuando entramos en ese plano, yo siempre le sugiero a la gente que otorguen el perdón. Y no se trata de darle perdón si yo tengo o no tengo la razón. Se trata de hacer lo que Jesús hizo. Jesús nos perdonó a todos siendo pecadores, dando delitos, pecados y transgresiones. Y no solamente nos perdonó, sino nos trajo la sanidad. Y cuando nosotros tenemos la misma textura de los hechos sustanciales de vida que Él hizo, sabemos que el perdonar es nuestra propia bendición. El que perdona es el bendecido, no el que tú perdonas. Cuando tú perdonas, tú eres el bendecido. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque entonces lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo valorizas y eso viene como un resultado a tu favor, porque la persona que hizo el daño, Dios entonces permite que crean, como dice Primera de Corintios, dice que crean ascuas de fuego en la conciencia de la persona y eso crea un remordimiento que puede ser que esa persona por causa de ese remordimiento sea salvo en arrepentimiento. Porque Dios produce ese tipo de conducta. ¿Lo ven? Por eso no se trata de que yo perdono si tengo o no tengo la razón. Él nos perdonó a todos nosotros sin nosotros tener la razón. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Por lo tanto, la actitud correcta de nosotros, y se lo digo para que lo practiquen como nosotros lo hacemos, inmediatamente perdonamos. Es más fácil al principio que guardar eso por muchos días. Créame, mucho más fácil. Y perdonarlo es orar por la bendición de esa persona como tú oras por tus hijos. Igual. ¿Y cómo tú lo sabes? Que lo pones primero en la oración por la mañana o de madrugada. No lo dejas de último. ¿Lo ven? Vamos a seguir, que el tiempo pasa demasiado rápido. Y él hablé de eso, ¿verdad? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido
de los que viven del error. Fíjense que esto es algo que lo estamos viendo común y corrientemente. Cuando vemos que las enseñanzas son a base de producir los deseos carnales con algo a través de la palabra, o sea, una justificación, que yo he oído lamentablemente y triste, decir esto: da $1,000 que Dios te va a dar 10,000, porque el diezmo lo dice. Entonces, cuando tú oyes este tipo de comentarios de aseveración y oran por eso y empatan la oración con eso, tú te das cuenta que Dios no está en el asunto, porque lo que tú das para el Señor no es para comprarlo con dinero. Dios, sabemos que si tú haces eso, Dios te lo va a multiplicar. Eso lo sabemos. Pero Dios no quiere que tú te enfoques en lo que tú le vas dinero. Dios lo que quiere es tu vida. Sacrificio puro de alabanza sea nuestro ser. Es nuestro culto racional, como dice Pablo en Corintios. Eso es lo que Él quiere que sea. Que nosotros demos diezmo y ofrendemos para pagar todas las cosas. Eso es lo que es correcto. Pero Dios no quiere que tú veas: dame $1,000 para yo tener 10,000 el mes que viene. No. Dios puede hacer eso y mucho más, pero Dios no quiere que tú lo veas así. Porque entonces tú puedes decir: pues yo puedo comprar la palabra de Dios con tantos millones, con tantos miles. Eso no es así. Dios lo que quiere es tu vida. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios lo que quiere es darte la salvación. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, mucha gente ha creído que esto es un negocio y tratan de negociar. Y por eso cuando tú ves que iglesias no están constituidas bíblicamente como tienen que ser, hacen negocio. Y yo tengo que decirle a ustedes que la Biblia establece claramente que hay un grupo de personas que se encargan de la finanza y entonces el pastor es el que se encarga de la parte eclesiástica. Y una cosa no trabaja con la otra. Y así está establecida nuestra iglesia. Hay una junta de síndicos que administran todo lo que son finanzas. Y nosotros como pastores trabajamos en la parte eclesiástica. Y usted lo puede ver, usted puede entrar por internet, usted va a ver clara las finanzas de la iglesia, transparencia. Y tenemos 2 contables. Está Ricardo, que es banquero, y está uno que no es ni siquiera cristiano, que es el que anda con el dedo así. Pero ese tiene propósito de marque cualquier deficiencia. Así que tiene que establecerse la iglesia. Ahora, si yo vengo a decir a ustedes: mira, pues date $500 para que tú hagas como el mes que viene tú tienes 5,000, pues yo soy un hereje. Porque sí, Dios puede cumplir eso y más grande que eso, pero eso no es la palabra de Dios. Dios lo que quiere es tu vida para salvación y vida eterna. Que de la abundancia del corazón habla la boca y los hechos hablan lo que hay en tu corazón. Pues sí, porque nosotros cuando damos para el Señor, damos con las manos abiertas así, sin problema. No por lo que el Señor me va a dar, es que mi amor por Él lo doy. Doy mi vida, mi servicio por Él y me quedo corto porque quisiera tener más para dar. Por eso es que yo le digo, lo único que lamento de esto es no haber venido al Evangelio mucho antes y servirle a Él. Porque es gratificante el servirle a Él. Es gratificante vivir haciendo lo que Dios dice que hay que hacer. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y dicho sea de paso, puede probar lo que dice Malaquías 3:10. Probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Y reprenderá al devorador. Quiere decir que Dios te está diciendo: pruébame en esto a ver si yo te voy a fallar a ti cuando tú diezmas. Pruébame en esto para ver si yo te voy a fallar a ti cuando tú ofrendas. Siempre, siempre, siempre Dios te da más. Y la gente lo puede corroborar porque es un Dios de orden. Pero tú no hagas eso para sacar beneficio. Tú lo haces porque tu corazón te dice dar. Porque en tu corazón hay para ayudar la obra de Dios. Porque en tu corazón hay el deseo de que las cosas salgan conforme a la voluntad de Dios. Y Dios lo hace. Por el contrario, si te pones así, pues Dios no te prospera ni espiritual ni tampoco económicamente. ¿Por qué? Porque primero prosperamos espiritualmente y la añadidura, que es la parte material, viene por el lado. ¿Lo ven? Y cuando la persona entonces dice, tiene como un cangrejo en el bolsillo, tú sabes, tiene problemas con eso. Ahí Dios entonces dice: bueno, papá, tú no has sabido quién soy yo todavía. Lo aprieta. Dios no necesita el dinero de ninguno de nosotros.
Él es Dios como quiera, Él es el dueño del oro y la plata, pero nosotros necesitamos de Él. ¿Lo ven? Bueno, vamos a seguir. Estoy aquí. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Este es Pablo hablando a su estudiante Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y aquí viene el problema, se amotinan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este es el tiempo que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo tiempos donde la falsa enseñanza está dominando los púlpitos de las iglesias. Y mira el 4 como sigue diciendo. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir, van a creer la mentira y van a desechar la verdad. Estamos viviendo el tiempo donde la gente está creyendo más fácil la mentira y desechando la verdad. Y la pregunta es, ¿por qué eso está ocurriendo? La respuesta es la siguiente. Cuando a la persona le es más fácil creer la mentira y no la verdad, es porque está metido con Satanás y no con Dios. Qué duro es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espíritu del engaño que está operando en su mente hace que crean la propia mentira para su propia destrucción. Sin embargo, cuando la persona está metida con Dios, me dice, ay, ahí como que hay algo que no está bien. Y empieza la sospecha. Y el redarguir del espíritu te lo dice enseguida, esto no es mío. Y ahí la persona se da cuenta de que está operando bajo tinieblas. Porque no se va a comer los cuentos de fábula. Otra versión dice cuentos de vieja. Lo mismo. Fábula. Mentira. Entonces le es más fácil y más aceptable aceptar la mentira que la verdad, porque en su corazón lo que opera no es la verdad de Cristo. Entonces la palabra dice que un abismo llama a otro abismo. Quiere decir, si tú estás en pecado porque no tienes una relación con Dios, porque eres desobediente y no lees la palabra y no te relacionas con Él, pues te es más llamativo creer la mentira y te congracias con la mentira. Y eso es lo que estamos teniendo, donde hay mucha conglomeración de gente. Porque le hablan mentira, les gusta eso y se entretienen con la mentira. ¿Lo ven? Y no quiero hablar de nadie en particular, pero es que esto es importante. Siempre me acuerdo cuando a Joel Austin le preguntaron, una periodista pequeña, ella le pregunta, he escuchado la predicación muy bonita, pero yo le quiero hacer, le dice, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Dónde está Jesús en la predicación? No hubo respuesta. ¿Se da cuenta? Estoy hablando de una iglesia, 20 veces el Irán Bison. Y no es que, o sea, yo no tengo problema, la iglesia puede ser grande, pero lo importante es el mensaje. Como la iglesia puede ser pequeña y también puede haber mentiras. Esto corre para todas partes como es. Vamos después de segunda de Timoteo, vamos a segunda de Corintios 11, 3 y 4. 11, 3 y 4. Segunda de Timoteo. No, Corintios, perdóname. Corintios 11, 3 y 4. Esa misma. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad de Cristo.
Porque si viene alguno predicando otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjate que él está llamando la atención que si te están predicando un evangelio diferente al evangelio original que está escrito aquí, y el problema que tenemos es que Internet altera las palabras, y nosotros no conocemos el original, vamos a dar por sentado que lo que nos están diciendo es cierto cuando nos están alterando la palabra. Quiere decir que nos están presentando un falso Jesús, un falso evangelio y un falso Dios. Para saber esto y discernirnos bien tenemos que conocer la palabra del original. Por eso usted ve que en el original dice esto y la traducción dice esto. Se da cuenta que siempre que yo le predico le traigo eso así, porque esa es la relación más acertada a lo que Dios quiere traerle a la congregación. Y esto es importante, que de esa misma manera nosotros estudiamos la palabra. ¿Para qué? Para que podamos estar concertados en lo que Dios quiere presentarnos a nuestra vida. ¿Lo ven? Vamos a seguir. Eso está dentro de la iglesia, hermano. Así que traen otro evangelio, otro espíritu y otro Jesús. Vamos a Gálatas 1, 6 al 10. Yo había sacado una anotación de la King James aquí. Déjame ver si la encuentro. Gálatas 1, 6 al 10. Gálatas 1, 6. Gálatas 1. Gálatas 1, 6 al 10. Esa misma es. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Quiere decir, te quieren tergiversar el evangelio. En la época que Pablo escribe esto, habían sectas, y las sectas trataban de tergiversar el evangelio de acuerdo a las creencias judaizantes que ellos tenían. Por lo tanto, se metían para confundir e implantar el Antiguo Testamento bajo el Nuevo Testamento después de Cristo, y chocaban. Por eso es que él está hablando esto. En la actualidad tenemos el mismo problema. Tenemos un evangelio mesiánico en algunas partes, medio mesiánico en otras y completamente aberrante en otras. Porque se salen del original. Y sigue diciendo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, quieren cambiarlo para la forma en que ellos lo quieren hacer. Sigue diciendo el 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa pecado. Vamos al 9. Pero como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos al 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco el favor de tener la iglesia llena o busco el de Dios? ¿Busco el favor o busco a Dios? ¿Busco la prominencia y el orgullo de los nombres o busco a Dios? ¿Lo ven? O trato de agradar a los hombres, pues todavía agradar a los hombres no sería siervo de Dios. Y esto es importantísimo que usted tiene que verlo. ¿Cómo usted sabe si verdaderamente la persona que lo pastora es un hombre de Dios? Usted lo ve, lo escucha y lo siente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no puede haber hipocresía para las cosas de Dios. ¿Y cómo usted va a saber que hay hipocresía? Cuando Dios lo usa con poder y autoridad. Donde no hay poder y autoridad, algo está mal.
Porque Dios sella el poder y la autoridad a aquellos que verdaderamente son sus siervos. ¿Lo ven? Y usted lo sabe porque usted lo ve con sus ojos, lo siente en su corazón y lo vive por el testimonio. Amén. Vamos a seguir. Quiero acabar esta clase esta noche porque tengo un material bueno para el martes que viene. Primera de Tesalonicenses 2:18. Primera de Tesalonicenses 2:18. Dice, por lo cual quisimos ir vosotros y yo a Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Quiere decir que Satanás estorba para no hacer la voluntad de Dios. Pablo está denunciando, mira, yo quería hacer esto, pero parece que no pudo lograrlo y está denunciando que Satanás le está perturbando para que la voluntad de Dios no se pueda hacer. Se lo conté con el español que me pasó en España, en Huelva. Y en muchas cosas de nuestra vida a veces ocurre así. ¿Qué pasa cuando tenemos que enfrentar esa situación? Pues lo que yo hice. Estuve orando hasta que Dios me dijo, vete. Y cuando me levanté, aunque se puso, yo sabía que yo podía ir y sabía que iba a salir todo bien. Porque ya la batalla la gané en la rodilla. ¿Se está entendiendo? La gané de rodillas porque yo fui en la autoridad del que me envió. Yo me acuerdo como ahora, yo dije, mire, ese espacio que usted dice de 380 kilómetros es nada comparado yo que crucé todo un océano para llegar aquí. Me acuerdo que no se lo conté a ustedes, pero se lo dije a él. Y la pastora me miró así. Y es verdad. O sea, para que supiera que lo que él me está hablando es nada en raciocinio humano. Pero ya Dios me había dicho, vete y hazlo. Ahí tiene el ejemplo de Pablo, la perturbación. Vamos ahora, 2 de Corintios 4:3. 4, 3 y 4. 2 de Corintios 4, 3 y 4. Esto nos habla de cómo el enemigo ciega el entendimiento de los creyentes. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. O sea, que la persona que no entiende el evangelio le está encubierto, pero si no lo entiende, es camino de perdición. Y lo está diciendo. Y mira el 4 cómo te sigue diciendo. En los cuales el Dios de este siglo lo cegó, Satanás. Fíjate que en letra minúscula. El entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, que para que no entendiera lo que es el evangelio, lo tergiversó. Porque la gloria de Cristo es la imagen de Dios vivo. Esta versión no dice Dios vivo, pero es Dios vivo. Aquí ya dice Dios vivo. El punto es el siguiente. Todos tenemos familias que no conocen a Cristo. Todos queremos orar porque nuestra familia venga al camino. Entonces nosotros tenemos que ser camino de bendición, de viabilidad. No solamente con el testimonio, sino con la perseverancia de mantenernos firmes para hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Cuando nosotros tomamos la decisión de esa firmeza, el testimonio es más convincente muchas veces que la misma palabra que damos. Y eso habla verdaderamente de lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en cada acto de nuestra vida y le da testimonio que redarguye la mente de la persona que está frente a nosotros. Y de momento no te aceptan, pero con el tiempo dice, yo creo que el Dios que le sirve como que es la verdad. Y vienen al camino. ¿Lo ven? Yo he vivido mucho eso. Y ¿sabe cuándo más ellos ha funcionado esto? Cuando están entre la vida y la muerte. Entonces, mira, porque pues, yo quiero que seas tú, no el sacerdote. Ah, pues tú le crees a Dios. Sí. Me doy cuenta que he vivido 60 años equivocado. Y han recibido a Jesús y se han ido salvos.
¿Te das cuenta? Estoy hablando de mi experiencia en mi familia. El testimonio. ¿Y cuántas veces no lo hablé? ¿Cuántas veces no lo hablé? No lo hablé. Y eso, tirarle piedras a la luna era más fácil. Entendimiento cegado. Mi mamá era hija de María. Y mi papá era masón. Era cursillista y daba cursillos allá en Aguabuena, con Padre Capó. Sí, yo conozco eso. Y no lo digo como crítica, lo digo como enseñanza para que ustedes no hierren en lo mismo. Y ayuden a la gente. Porque tampoco no es para criticar, ni tirar, ni jalar, no. Amarlos. Como Jesús nos ama a nosotros. Porque ninguno de nosotros éramos perfectos. Estábamos todos perdidos en pecados, delitos y transgresiones. Amén. Tenemos que tener la postura clara, hermano, y amarnos. Bueno, uno más. 5 minutitos me queda. Mateo 7:15. Mateo 7:15, este nos habla de cómo se visten de ovejas algunos. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esos son los que vienen a predicar el evangelio en búsqueda de otras cosas materiales. Y eso usted lo ve mucho en los evangelistas, que vienen a predicar un evangelio monetario. Y están las grabaciones ahí de mucha gente, que no voy a decir nombre por no ofender a nadie, pero usted ve que en el altar le dice, mira, si tú tienes un problema financiero, pasen ustedes aquí al frente. Todos los que tengan problemas financieros, pasen aquí al frente. Ahora se va a resolver hasta hoy. ¿Cuántos tú tienes? Ten. No, los de 100. No, los de 200. No, los de 300. Los de 500. ¿Sabes lo que es eso? Es una herejía suprema. Eso es un hijo del diablo. Hacer una cosa como esa. No existe el dinero que pueda comprar a Dios. No existe nada que pueda comprar a Dios. Dios es el dueño del oro y la plata. Y Dios nos ayuda a nosotros en tanto tú te rindas a Él. Y tú cojas esa palabra y la cumplas en tu vida como correctamente tiene que ser. Uno más, pastor, uno más, apúntemelo ahí. Segunda de Corintios 11:14. Y con esto nos vamos. Es que tengo mucho material para darles el lunes, martes que viene, que es interesantísimo también. Segunda de Corintios 11:14, Gabriela. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto se refiere a los que estaban predicando a la iglesia de Corintios, que se hacía pasar como ángel de luz y era una persona que era un falsante. Falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Y de eso estamos llenos en estos días. Y la iglesia vive dormida. Porque no se da cuenta, porque no lee la palabra y no escudriña la palabra. Y la iglesia se ha convertido en como yo digo, una limpieza de conciencia y ya. Calma tu conciencia del pecado y vuelve con un booster hasta el próximo domingo. Y eso no es. Uno tiene que tener una transformación completa, genuina, palabra, obra y pensamiento. Porque esto se trata de nuestra salvación. No se trata de verme bonito, verme que ocurren señales, milagros, prodigios y portentos. No, se trata de nuestra salvación. ¿Que Dios hace el resto de las cosas? Sí, claro que sí. Pero te voy a decir algo, iglesia. Nosotros estamos orando por un avivamiento. Y el avivamiento va a surgir primero en nuestros corazones para que ocurra en la iglesia. De otra manera no va a surgir. Así que nosotros tenemos que buscar el reino y su justicia y las demás cosas por añadidura vendrán. Amén. Estamos hasta aquí.